Buenas hermanos, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar el día de hoy con una oración. El servicio de hoy vamos a comenzarlo con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te agradecemos por este día, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestros corazones, nuestras mentes para poder recibir tu mensaje, Señor. Sé tú guiando al pastor, mi Dios, con el mensaje, los hermanos con la adoración, Señor. Te bendecimos, te agradecemos, Padre. Padre, te pido que todos los hermanos que estén pasando por pruebas, mi Dios, sé tú ayudándolos, Señor, sé tú guiándonos para que nos dejes el camino que seguir, Padre. No nos dejes caer en tentación nunca, mi Dios. Padre, te pedimos por esta pandemia también, Señor, te pedimos que volvamos a una situación normal donde nos podamos reunir, Señor, porque tu palabra dice que la comunión es vital, Padre, para poder nosotros seguir una vida cristiana, Señor. Así que te pedimos que esta pandemia termine, Señor, para que nosotros podamos seguir reuniéndonos, Señor, y apoyarnos juntos como hermanos, Señor. Te damos gracias por este día, Padre, te adoramos, te bendecimos, mi Dios. Y Padre, sé tú con nosotros. En nombre de tu Hijo, mi amado Salvador. Amén. Bueno, hermano, muchas gracias por todo. Vamos a escuchar la palabra de Dios. O vamos a disfrutar el servicio. Jesucristo se halla la paz en horas llenas de tempestad. Hallan las almas dulces orar, dando consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Nuestras luchas y en el dolor, en horas de tentación, Calvario infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en las luchas falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: siempre estaré. Gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Buenos días hermanos, un gusto de saludarles en este
nuevo encuentro que tenemos a través de las redes sociales, en nuestra reunión de día domingo. Llegó el tiempo de los avisos. Tenemos nuestra campaña 1 por 1 de discipulados. Recuerde estar orando por aquella persona que necesita conocer al Señor, que necesita entregarle su vida a Cristo, para que así pueda conocerlo igual como lo conocemos nosotros. Recuerde, nuestra campaña 1 por 1 de discipulados. También tenemos nuestros devocionales diarios, un momento en el cual estamos leyendo todos como iglesia la misma porción de la Biblia y así seguimos creciendo como un solo cuerpo que somos. Lo invito a estar haciendo su devocional diario. Recuerde que en la tarde-noche se envía un video explicando, digamos, esa porción de la Biblia, lo que el Señor nos quiere hablar a través de ella. Recuerde entonces, hermano, estar haciendo sus devocionales diarios. Tenemos los lunes a las 20-30 horas, café virtual, solo para chicas, momento en el cual las chicas pueden compartir y crecer bajo los consejos bíblicos. Le invito a todas las chicas de nuestra iglesia para que se animen y puedan estar conectándose todos los lunes a las 8:30 a través de Zoom. Tenemos los jueves a las 20 nuestra reunión de oración a través de WhatsApp, un lindo tiempo en el cual podemos compartir nuestras necesidades, ponerlas delante del Señor, poder estar orando los unos por los otros, y también es un lindo tiempo porque sabemos de oraciones contestadas, sabemos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Es un lindo tiempo, así que lo invito a estar participando de nuestra reunión de oración todos los jueves a las 20 horas a través de WhatsApp. Recordarles nuestras cuentas de ofrendas y diezmos. La ofrenda de misericordia, ya como todos sabemos, van a la cuenta de nuestro hermano Christopher Leiva, y ofrendas y diezmos van a la cuenta de nuestra hermana Karina. Los números de cuenta están en WhatsApp. Si alguno lo necesita, puede estar escribiendo ahí en el WhatsApp de la iglesia y ahí se le va a ir entregando el número de cuenta que corresponde a diezmos para, o sea, ofrendas misericordia y ofrendas y diezmos, ¿ya? También mencionarles nuestra página web que tenemos, www.iglesialareina.cl, donde sale todo el contenido, lo que hacemos, lo que realizamos semana tras semana. Y por último, y no menos importante, ¿se acuerdan, hermanos, que estábamos en una campaña de ponerle nombre a una lectura bíblica que queríamos tener como iglesia? Ya, después de muchos nombres, tenemos uno. Y el nombre de la campaña será Descubriendo Verdades. Así es, Descubriendo Verdades se llama el título de esta nueva campaña que tenemos como iglesia, en la cual le invito, hermanos, a que podamos estar leyendo al menos un capítulo diario, ¿ya? Sé que hay unos hermanos que ya lo están haciendo, gracias a Dios por eso, porque le ha puesto esa inquietud en su corazón para seguir creciendo y seguir aprendiendo. Entonces, tenemos nuestra nueva campaña, Descubriendo Verdades. Los invito, hermanos, como les había dicho, a estar leyendo al menos un capítulo diario. El Señor siempre tiene verdades con las que nos habla a nuestro corazón. Entonces, muy importante estar atento. Muy importante también estar oyéndolo, y eso es a través de su palabra, y eso tenemos que hacerlo escudriñando y leyendo la Biblia, ¿ya? Descubramos entonces esas verdades. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere entregar o nos quiere decir a través de ellas? Así que, hermanos, nuestra nueva campaña, Descubriendo Verdades. Esos serían los avisos. Un abrazo a todos, bendiciones. Buenos días, hermanos. Es un gusto saludarlos en este nuevo día, en esta nueva jornada que el Señor nos entrega. Hoy estoy aquí para comentar y hablar sobre un testimonio. Bueno, hace poquitito tiempo, más o menos ya 3 semanas se van a cumplir, comencé con una complicación de salud, con fuertes dolores. Lo que como consecuencia fui a urgencias de la clínica y me tuvieron que operar de urgencia porque ahí estaba medio complicadito.
Hoy día, gracias a Dios, ya estoy mucho mejor, estoy haciendo mi vida normal y gracias al Señor. En ese momento, cuando estaba en la clínica, preocupado porque no sabía qué hacer, los compromisos laborales, plazos que cumplir, el tema del coronavirus, aislado prácticamente en un box de urgencia, no dejaba de pensar en qué iba a pasar, en qué pasaba si tenía que estar mucho tiempo parado, y un montón de cosas que uno empieza a pensar. Pero en ese momento recurrí a la oración, oré al Señor, sin saber todavía cuál iba a ser el diagnóstico, ni lo que los médicos iban a hacer. Lo único que en ese momento hice fue orar al Señor y dejar todo en manos de Él. Dejar que Él fuese quien obrara, que Él fuese quien controlara toda la situación. Y maravillosamente así fue. El Señor una vez más me demuestra su amor, me demuestra que está conmigo, que está con nosotros, otorgándome una paz, una tranquilidad que solamente Dios puede entregar, teniendo en consideración de que esa paz también va acompañada de la tranquilidad de saber que todo lo que pase de ahí en adelante es el Señor quien lo va a controlar. Y eso, hermanos, me provocó una tranquilidad, un poder desligarme de la preocupación de lo que estaba pasando, porque sabía que todo lo que venía después iba a ser el Señor quien lo iba a controlar. Iba a ser el Señor quien iba a estar guiando todo eso. Esto una vez más me demuestra que en cosas tan sencillas, tan simples como esta, el Señor responde, el Señor muestra su amor con sus hijos. Y estoy muy, muy agradecido por eso, porque ya han pasado 3 semanas donde ya puedo estar sano, estoy en mi casita, que es lo más rico que uno puede hacer, y con la tranquilidad, con los tiempos que el Señor ordenó, y todo se ha podido llevar a cabo de buena manera. Así que yo comparto hoy día este testimonio con ustedes para la honra y la gloria de nuestro Señor. Eso, hermano, que estén muy bien. Saludos a todos. Hola hermanos, esperando todos estén muy bien. Nuevamente el día de hoy tengo un versículo que es muy fácil de malinterpretar. Este se va a encontrar en Mateo capítulo 18 versículo 20, así que necesito que me acompañen allá. Dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Primera consulta: si nosotros estamos solos físicamente, ¿el Señor no está con nosotros? El Señor siempre está con nosotros, ¿sí? Entonces, ¿por qué aquí dice que en 2 o 3? Porque es muy fácil sacarlo de contexto y decir, si yo solamente estoy con mi hermano, ahí está el Señor. Y no es así. Lo que quiere decir acá el Señor es acerca de una decisión importante. El Señor está enseñando acá cómo se debe perdonar al hermano. Y cuando dice 2 o 3 reunidos, es cuando hermanos oran en una decisión importante hacia el Señor, para que Él vaya guiando esto. Al final, si nosotros oramos en el Espíritu, no somos nosotros quien tomamos la decisión, es el Señor quien toma la decisión. Entonces, allí, en esos 2 o 3, 4 o 5 que estén orando por esta decisión importante, es allí donde está el Señor. A eso se refiere este versículo. Así que, hermanos, no perdamos la costumbre de orar con nuestros hermanos. Que estén muy bien, un abrazo enorme. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar,
Buenos días, hermanos. Nuestra lectura bíblica de hoy se encuentra en Hebreos 13, del 12 al 22, y dice así: Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Muchas bendiciones, hermanos. Siempre es lindo poder llegar a este momento de compartir la palabra todos juntos y damos gracias al Señor por eso, así que vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo hermoso que tú nos das, gracias por compartir todos juntos de tu alimento que es la palabra en tu espíritu. Y rogamos que nos hables hoy, que moldees nuestros corazones como tú quieres, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo en la carta a los Filipenses un tema que es mi vida es Cristo. Ese es el título del sermón. Ya hemos venido en dos anteriores viendo esto que está hablando Pablo en la carta a los Filipenses, y en el versículo 21 del primer capítulo va a decir: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ese es el centro de la vida cristiana, que lo que estamos buscando es entender qué es realmente lo que Dios nos quiere decir a través de esa frase. Y un poco es lo que vamos a ver hoy. Pregunta: ¿puedes decir tú que para ti el vivir es Cristo? ¿Puedes decirlo ahora? No es tan fácil. Quizás sea prudente ver cuándo, en qué momento lo dice Pablo, para entender algunas cosas que aún quizás debamos ver en nuestra vida, en nuestro corazón, en lo que pensamos, en lo que decimos y en cómo compartimos, etcétera. Pablo está siendo usado tremendamente por el Señor, y vimos cómo, a pesar de que estaba preso y viene hace rato ya, lo tomaron preso en Jerusalén, varios años en distintas cárceles, con un viaje tremendo, etcétera, una historia bien movida que ahí aparece al final del libro de los Hechos. Lo encontramos ahora en la cárcel en Roma, y ya vimos cómo incluso algunos supuestamente hermanos querían hasta hacerle daño. No sabe qué va a pasar con su vida, si a lo mejor el veredicto del juicio al que va a ser sometido implica su muerte, y está viviendo eso. Está lejos de su casa también. A veces no consideramos eso, pero él está muy lejos, en Roma, de donde él es, que es en Tarso, o por último pensando quizás en Jerusalén, donde vivió la mayor parte de su vida. Pero lo pasa mal, ese es el punto. Está siendo tremendamente usado por el Señor en una parte, pero por otro lado lo está pasando mal. ¿Cómo juntamos esas cosas? Y pensemos en nosotros mismos. Uno dice: Señor, yo quiero que tú me uses. Y a veces eso va a implicar que lo pasemos mal. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo juntamos? Pero también vemos que la iglesia está con él. De hecho,
Esta carta la escribe Pablo para dar gracias a la iglesia por un donativo que le hicieron. Y hay una forma de vivir en conjunto que se ve aquí en la carta. De hecho, por ejemplo, en el versículo 19 dice, porque sé que por vuestra oración va a pasar algo. Entonces, él sabe que los hermanos están orando por él. Hay una comunicación, hay una comunión a pesar de la distancia. Y es quizá un poco lo que estamos viviendo, hemos estado viviendo este año, y no sabemos por cuánto tiempo más. Vivir nosotros también en comunión como cuerpo de Cristo, a pesar de que no nos veamos como cuerpos reunidos hoy, los domingos, ¿sí? Pero Dios permite esas cosas y hace su obra a través de esto. Y este es el gran cuadro que vemos acá en la carta a los Filipenses. Y muchas veces vamos a estar en situaciones como esta. Por ejemplo, sin trabajo. Y no sé cuándo pueda tener un trabajo. Y ya vivimos, cuando estuvimos en cuarentena, situaciones que ni siquiera se podía buscar trabajo. Y uno dice, Señor, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, el Señor sabe. No nos deja solos. El mismo hecho de estar encerrado, ¿no?, en una cuarentena, no sabemos si eso va a volver a repetirse. Probablemente sí. Como que las noticias nos están bombardeando con eso y a veces nos abruman y nos afligen y empezamos a pensar, a lo mejor ni siquiera vamos a salir de vacaciones, no lo sé. Dios sí sabe. Pero acuérdate, Dios también quiere usarnos. No vamos a estar en las condiciones que nosotros nos gustaría, probablemente, pero la iglesia también está junta en esto. Todo esto es lo que estaba pasando y vamos a entenderlo un poco en este texto, y estamos viendo ahora de los versículos 18 al versículo 24. Vamos a leer, dice, versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y solo en ese versículo que entendemos. ¿De qué está preocupado Pablo? ¿Está preocupado de él? Para nada. Y si en algo está preocupado de él, es cómo Dios lo está usando. Y en eso él se goza. ¿Por qué? Porque Cristo es anunciado. Su vida es Cristo. 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y está ese tremendo versículo. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, morir, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Quedarme aquí ahora, dice Pablo, tal vez es mucho más necesario por causa de la iglesia. Y no sabe qué escoger. ¿De quién está preocupado Pablo? De Cristo, de los hermanos, de la obra del Señor, de la palabra de Dios, y al final, de Él. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué es lo más importante que está pasando acá? Primero, que Cristo es predicado, y vimos en el versículo 13 cómo Cristo ha sido dado a conocer en el pretorio, en lugares donde nadie más podía predicar. Ahora conocen el nombre de Cristo, y vimos que al final de la carta es muy probable que muchos se hayan convertido. Vemos en el versículo 18 que dice que Cristo es anunciado, y vemos en el versículo 20 que Cristo es magnificado, de alguna manera agrandado a la vista de todos. ¿Qué es importante entonces? Que Cristo sea dado a conocer, que sea predicado, ¿sí? Absolutamente. Pero también vemos en Pablo un siervo de Dios que ha consagrado su vida al Señor. Ha dado todo lo de él para el Señor, porque él es del Señor y el Señor es de él. Y es lo que está mostrando en todo este texto, y bueno, y el resto de la carta también. Y empezamos a ver qué es más importante, que Cristo sea predicado o que el siervo se haya consagrado. Pero también vemos, y lo conversamos, que la iglesia
está junto con Pablo, está unánime. Y es sumamente importante el apoyo que Pablo tiene de la iglesia y a la vez cómo Pablo está apoyando a la iglesia. Vimos antes, del principio del capítulo 1, esa tremenda oración que hace Pablo por los hermanos acerca de vivir en el amor y la verdad. ¿Cuál de las tres cosas más importantes? Que Cristo sea predicado, que el siervo esté consagrado o que la iglesia esté unánime. Y la verdad es que ninguna puede estar sola. Las tres son igualmente importantes, porque van todas juntas. Yo no puedo separar una de otra. Y eso es lo que Pablo está enseñando y es lo que tenemos que aprender a ver nosotros en el texto. Y vemos en el texto que Pablo está con mucho gozo. Termina en el versículo 18 diciendo que Cristo es anunciado y en esto me gozo, y apunta al futuro. Y me gozaré aún en todo lo que tenga que venir. ¿Qué va a venir? No lo sabe. No sabe si va a seguir con vida, no sabe si va a morir. Pero él va a seguir con gozo porque el nombre de Cristo sigue siendo anunciado, porque muchas personas están llegando al Señor. Y aunque él no lo vea, él conoce la palabra de Dios y las promesas de Dios, y que Dios va a seguir haciendo su obra. ¿Qué decía en el versículo 6? Porque estaba convencido de esto, persuadido de esto. Dice que el que inició en vosotros la buena obra será fiel en completarla. Eso es lo que dice. Y él está absolutamente convencido de eso y en eso tiene un tremendo gozo. Ahí está su vida. Y seguimos viendo el texto después de esto de me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, y la idea es de la provisión, de la abundancia de la obra del Espíritu Santo en él, esto resultará en mi liberación. Y esta liberación, de acuerdo con el contexto, tiene la idea de que el juicio que se le va a hacer, él va a ser hallado inocente de culpas delante de Dios. A eso apunta esa liberación, que él se siente libre de pecados. Él está en la cárcel por una causa absolutamente injusta. Dios lo sabe, pero Dios lo está usando. Pero él también sabe que está libre de culpa delante de Dios. Y eso lo tiene con gozo. Luego dice, conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Y esta es la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque esos pecados de los cuales es acusado no existen. Así que no va a ser avergonzado. Él va a salir declarado justo. Y tenemos esa imagen de cuando Cristo es falsamente acusado y llevado a la cruz. Y al final todos reconocieron, no, Él es justo. Y Pablo está como en esa misma posición. Y de alguna manera nos enseña que también debe ser nuestra posición en el Señor. Este carácter irreprensible delante de Dios. ¿Podemos pecar? Sí. Pero también podemos ir al Señor y pedir perdón. Y somos limpios e irreprensibles. Y eso es un poco lo que está diciendo Pablo acá. Y antes bien, ¿sí? En nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza. Y esto es impresionante. Es muy enfático esto, con toda confianza. En eso vive Pablo, en la confianza que tiene en lo que está haciendo el Señor en él y en la respuesta del Señor a las oraciones de la iglesia, ¿recuerdan? Y a la suministración del Espíritu. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y esto de que Cristo sea magnificado, es quizás el centro entre el gozo que Pablo tiene y su declaración de que él vive, o que su vida es Cristo. Él vive con gozo y su vida es Cristo. ¿Por qué? Porque si hay algo que es notorio en su corazón, en su vida, en sus pensamientos, en su sentir, en todo, es Cristo. Y cada vez más se magnifica, se agranda la persona de Cristo en su ser. Y eso hace que cualquiera que vea de afuera, ahora ¿a quién va a ver? A Cristo. Es como que si Él fuera una lupa para que todo aquel que vea de afuera, que antes no veía a Cristo, ahora pueda ver por lo menos algo. ¿Por qué? Porque en su corazón es lo que más hay, por decirlo de alguna manera. Y esto es el centro del tema que estamos viendo hoy, que Cristo es magnificado en la vida del creyente, así como en Pablo, o así como fue en Pablo, también en nosotros, como quieras verlo. Y esta idea de ser magnificado, entonces, que lo más importante en mi vida, ¿qué va a ser?
Cristo. Que lo más notorio en mi vida, ¿qué va a ser? Cristo. Que lo que más va a mover mi vida, ¿qué va a ser? Cristo. Que mi calendario, por decir algo que sea evidente, en el uso de mi tiempo, ¿por qué va a estar comandado? ¿Qué lo va a hacer notorio? Cristo. Siempre decimos que nosotros amamos al Señor primero, ¿sí o no? Toda la gloria sea para el Señor. Y decimos esas frases. Pero Pablo lo que está enseñando acá que no solamente las dice porque las vive. Vimos en el texto que se leyó en Hebreos, en el versículo 15 decía, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y no se trata de que digan, yo amo al Señor, el Señor está primero, que sí, lo dice. Pero eso lo dice porque en el corazón Dios está primero. No hay nada más que Cristo llenando el corazón del creyente. Por lo tanto, lo que dice es fruto de labios que confiesan su nombre. Y es lo mismo que está diciendo Pablo. Y es lo que el Señor quiere de nosotros. Y mediante este texto nos lo está enseñando hoy. ¿Se acuerdan la primera pregunta con que partí hoy día? Decía, ¿puedes decir que para ti el vivir es Cristo? ¿Puedes confesarlo? Porque es eso lo que mueve tu corazón. Entonces, no es tan fácil llegar y decirlo, porque no se trata de decirlo por decirlo, sino que se trata de decirlo porque ya no cabe en tu corazón y tiene que salir por tu boca. Es un poco lo que está enseñando este texto. Recordamos, Pablo estaba quizás en una de las peores situaciones que uno podría estar, pero no importa. Cristo importa. Y esto de que va a resultar las cosas en su liberación. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él sabe la obra que está haciendo el Señor, porque conoce a Dios, conoce las Escrituras, y como Dios promete y cumple, como Dios profetiza por medio de los escritos y se cumplen las profecías, como Dios nunca falla y tampoco cambia. Y podemos ver incluso, por ejemplo, en una situación de aflicción, y nos acordamos al tiro de Job, ¿sí o no? Aflicción, Job, y uno va a Job en el capítulo 13, versículo 16. Y Job, hablando del Señor, va a decir esto, y Él mismo será mi salvación, que es lo mismo que está diciendo Pablo acá, porque no entrará en su presencia el impío. Y eso que dice Job, que aunque no entendía por qué estaba sufriendo, sí sabía cómo es Dios. ¿Y qué dice Dios? Que Dios salva al justo, que Dios lo libera. ¿Por qué? Porque es justo, porque lo que no entra en su presencia es el impío. Y Pablo está diciendo que él no va a ser avergonzado porque no tiene problemas de pecado para estar preso. No es esa la causa. Por lo tanto, está tranquilo en su conciencia con el Señor y sabe entonces que va a ser liberado de estas acusaciones, como dijo también Job, y él sabía ese texto, y básicamente está casi como repitiendo lo que Job decía. Ahora, lo que yo me quiero detener un poco en lo que le dije recién, esto de que Cristo sea magnificado, de que en mi corazón lo que más haya es Cristo. Y uno podría decir quizás lo único que haya es Cristo, porque todo lo demás Él lo añade. ¿Y por qué Pablo dice estas cosas? Esto de que me gozaré aún. Y básicamente alguien solamente va a decir yo me gozaré aún, da lo mismo las situaciones que esté viviendo. Puede estar viviendo una situación de gozo, de tranquilidad, o una situación como estar en la cárcel, que da vergüenza, o sufriendo sin trabajo, o tal vez en una enfermedad, o de un familiar que esté quizás gravemente enfermo. Me gozaré aún. ¿Cómo puede decir eso? Y eso implica una madurez espiritual. Y es una de las enseñanzas entonces que tenemos acá, que tenemos que ir madurando espiritualmente. ¿Para qué? Para terminar diciendo, porque para mí el vivir es lo que llena mi vida, lo que tengo en mi corazón, Cristo. Y el morir, ¿qué es? Cristo, porque con Él voy a estar en el cielo. Esa es la ganancia. Ahora, vamos a ver por qué Pablo dice lo que dice. Primero,
En el versículo 19 está diciendo, porque sé, y esto es lo que está seguro, que por vuestra oración va a resultar todas estas cosas, ¿sí? Y entonces tenemos que ver de qué se trata la oración. Y nosotros oramos continuamente, tenemos reunión de oración. Y básicamente sabemos que en la oración lo que estamos haciendo es buscar la voluntad de Dios. De alguna manera que Dios hable en nuestros corazones, presentándole nosotros a Dios nuestros anhelos, nuestras aflicciones, nuestras gratitudes. Y de esa manera buscar también o encontrar una comunión con el Señor. Estamos entrando al trono de la gracia. La oración es un ejercicio espectacular de vida cristiana que no tenemos que dejar de lado y que tenemos que darle el peso que tiene. Hacerlo con toda nuestra alma. Y es lo que está haciendo, fíjate, la iglesia por Pablo. Y por eso dice, porque sé que por vuestra oración, él sabe cómo están orando los hermanos, y es un desafío para nosotros. ¿Y eso qué produce? Confianza. La oración produce confianza y aumenta nuestra fe. Luego dice, y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, hablando de la dependencia de Pablo del Espíritu Santo. Ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, declarando nuestra debilidad, que aún somos pecadores, que podemos fallar muchas veces, que aún no conocemos todo lo que deberíamos conocer quizás de las Escrituras, o si quieres, de Dios, y que tenemos que depender mucho de Él. Y cuando empezamos a depender mucho de Él, cada vez vamos a depender más de Él y nuestra vida se va a hacer una con Él. Así funciona. Entonces entendemos por qué Pablo dice lo que está diciendo. Esa dependencia tremenda que tiene del Espíritu Santo. Ahora, tenemos que cuidar entonces qué cosas afectan nuestra dependencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro día a día. ¿Qué cosa me limita? ¿Qué cosa me aparta? ¿Qué cosa me enfría? Y no taparlas como diciendo, no, mañana lo arreglo. A veces es necesario pedir ayuda en oración, pedir ayuda a hermanos, pedir ayuda al pastor, o buscar, obligarse quizás, si no tienes deseos incluso de leer la Biblia para buscar del Señor, ayúdame a entender qué es esto de que yo tengo que depender de ti cuando no quiero. Tal vez esté en una situación de pecado y por eso no quiero. Pero eso hay que resolverlo en el Señor. ¿Cómo? Yendo a la palabra que me muestra el pecado, orando al Señor para que me muestre el pecado y hablando con hermanos, yendo para pedir consejos y te van a mostrar el pecado, que puede ser una situación, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vamos a estar buscando es depender del Espíritu Santo, ser guiados por Él, tener esta comunión para poder, de alguna manera, oír su voz. Y eso, esta dependencia, va a hacer que la palabra de Dios, las promesas de Dios que tanto nos gustan, las bendiciones de Dios, nosotros las hagamos vivas. O, dicho de otra manera, estemos absolutamente seguros que están funcionando en nosotros, y si no es ahora, va a ser en un rato más, o mañana, o cuando Dios diga, pero pronto. Ahí, pensando en esto, estaba leyendo un texto allá en Génesis, en el capítulo 32, cuando Jacob se va a encontrar con Esaú y estaba muerto de miedo. Ayudan estas lecturas bíblicas, estamos en esta campaña, ¿sí?, de leer algunos capítulos, los que se puedan, durante el día, y ahí me encontraba yo en Génesis y vi el corazón de Jacob cuando sabe que su hermano se acerca con un ejército. Y sabía que años antes había prometido matarlo. Entonces, ¿qué esperaba? Pero él hace una oración ahí y le dice, pero yo sé, Señor, que tú me has prometido descendencia, que me has prometido muchas cosas que las vas a cumplir. Y es interesante cómo el corazón de Jacob pasa de estar muerto de miedo a totalmente confiado en el Señor. La oración, el conocimiento de la palabra y la dependencia del Espíritu. Es tremendo el ejercicio que uno ve ahí. Y por último, el otro punto sería que Cristo es magnificado, que es lo que está diciendo Pablo acá. En el fondo, que a mis ojos, a mi corazón, en mi espiritualidad, la figura de Cristo es cada vez más grande, más enorme. Yo sé que es infinita, pero no siempre voy a poder ver todo eso, o sea, de hecho es imposible, sino que voy de a poco apreciando la magnificencia de nuestro Señor,
Y la idea es que esto va creciendo y creciendo y creciendo cada vez más. ¿Por qué? Porque el Señor es digno de todo. Y voy entendiendo esa verdad, no solo por la lectura, que aparece en la lectura, sino porque se está haciendo viva en mi vida, aunque vale la redundancia esto de vivir la vida, porque funciona. Entonces a veces decimos, ¿cómo puede ser esto de que yo puedo decir mi vida es Cristo cuando estoy sufriendo, cuando estoy en una aflicción, cuando veo que todo está mal, cuando todo está oscuro? Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero ¿cómo? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Pero cómo lo hago? ¿Cómo funciona? Bueno, de esta manera. Reconociendo que Él es digno y que Él es el que hace la obra y que solamente tengo que esperar en Él. Y está en su Escritura, lo busco en oración, en dependencia del Espíritu Santo, y veo esta gran dignidad del Señor que hace que yo lo adore. Y es increíble, porque ahí empiezo a darme cuenta de que mi vida, que Dios un día en Cristo me llamó para ser salvo, tiene el propósito por el cual Dios me salvó, que es para que yo lo adore. Oh, y todo empieza a calzar. ¡Qué impresionante! Ahora me estoy dando cuenta de que en la medida en que yo vea la magnitud de Cristo en mi vida, en mi corazón, en mis actos, cómo cambia mi ser, comienzo a adorarlo. Y para eso Dios me hizo, para eso Dios te hizo nuevo, para que lo adores. Así hace Dios su obra. Y vamos a volver a este punto de ser adorado. Ahora, lo que quiero definir es qué es ser digno. Señor, tú eres digno. ¿Qué estoy diciendo con eso? Ahora, el Señor también va a decir que quiere que nosotros andemos dignos de la manera como Él nos llamó. ¿Qué quiere decir con eso? Y podríamos definir digno como el valor que se le atribuye a algo, o el gran valor que se le atribuye a algo. Y Cristo, que es digno, tiene el valor supremo. No hay nada que tenga mayor valor que Cristo. De hecho, no hay nada que tenga ni siquiera un décimo del valor que tiene Cristo, por poner un número, porque no hay número. Él es absolutamente digno. Y Pablo enseña en la carta a los Colosenses cómo nosotros entonces podemos andar dignos. Y va a decir una receta. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Me encantan estos versículos que expresan una idea y después la explican. Entonces, dice que tenemos que andar como es digno del Señor. ¿Y cómo es eso? Bueno, lo dice acá. Hay una receta. Un poco de agradarlo en todo, otro poco de llevar fruto en toda buena obra y otro poco de creciendo en el conocimiento de Dios. Eso lo mezclas bien y lo haces vivir en tu vida. De eso se trata. Y cuando yo pienso que tengo que agradar a Dios en todo, y es un ejercicio que tenemos que hacer cada uno cuando estemos a solas con el Señor. ¿Cómo te puedo agradar? Yo sé muchas cosas que el Señor dice en la palabra, pero también tengo que contrastar eso con qué cosas estoy haciendo yo en mi vida, en mi día a día, con mi familia, con mis colegas de trabajo, quizás, o con la gente donde voy al local a comprar. ¿Cómo estoy tratando yo a la gente? ¿Qué estoy pensando yo de ellos? ¿Cómo me comporto cuando estoy a solas, cuando nadie me ve? Ahí tengo que ver qué tanto estoy agradando en verdad o no al Señor. Y cuando comienzo a agradar al Señor y cuando comienzo a crecer en el conocimiento del Señor, voy a empezar a llevar fruto, dice ahí, en toda buena obra. Todas estas cosas van juntas y es la receta para andar dignos, como dignos del Señor, porque Él es digno. Y mi corazón entonces empieza a cambiar, incluso mi forma de actuar comienza a cambiar, a mejorar en realidad, de acuerdo con lo que el Señor está haciendo en mí, la obra de Él en mí. El que comenzó la buena obra la está haciendo. Y nos hace vivir de tal modo que se pueda ver cuán grande es Él. Y cantamos un himno que es así, ¿no? Cuán grande es Él. Y ahora cuando lo cantemos de nuevo, que no sé cuándo lo vamos a cantar de nuevo, ojalá el próximo domingo, que realmente sea lo más grande en nosotros. Y vivamos de esa manera. Cuán grande es Dios que vive en mi corazón. Cuán glorioso
es su nombre. ¿Por qué? Porque con el poder que Él tiene nos transforma. Su poder transforma nuestras vidas. Y eso lo va a decir, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, que nosotros podemos tener, pensar, sentir, igual que el Señor. ¿Cuándo? Cuando vemos cuán grande es Él en nuestro corazón. Y en el versículo 12 va a decir: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Y es interesante, porque cuando vemos que queremos agradar al Señor, andar digno, ¿sí? Entonces vamos a querer obedecer al Señor, vamos a querer hacer todas las cosas que Él nos dice, pero también que por medio del Espíritu Santo está poniendo a hacer en nuestro corazón, porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y vamos entonces a obedecerlo. Y todas estas cosas las hace el Señor en nosotros y vemos cómo realmente cambian nuestras vidas. Y realmente impacta nuestros corazones. Por ejemplo, nos puede hacer en algún momento reconocer la ayuda de un hermano. Muchas veces tendemos a ser medios orgullosos o soberbios y no queremos que nadie nos ayude, o si alguien viene en nuestra ayuda porque ve que necesitamos la ayuda, puede ser una ayuda espiritual o tal vez en algo emocional. No estoy hablando solamente de cosas financieras, que también pueden ser. La vamos a rechazar. No. No vengas a mí ahora con eso, yo estoy bien y trato de decir las cosas, pero la verdad es que si tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, vamos a ser humildes. Y en Hebreos leímos, en el versículo 15, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Y ahí está la idea, ¿no? En el 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Qué está diciendo? Tenemos que vivir con la suficiente humildad para aceptar el consejo, para aceptar la guía y la enseñanza. De eso se trata la vida cristiana cuando Cristo llena nuestros corazones. Pablo quiere que se cumpla la voluntad de Dios y básicamente lo expresa como que Cristo sea anunciado, sea predicado y que los creyentes vivan por el Evangelio. Y él mismo también hace siempre o busca hacer siempre la voluntad de Dios, y vemos que cuando él conoce a Cristo, en Hechos ahí capítulo 9, Cristo le dice que tiene que ir a predicar a los gentiles y tiene que padecer mucho por esa obra, y es lo que estamos viendo acá. Y Pablo entiende entonces que está obedeciendo la voz de Dios, que siempre hace su voluntad y quiere que todos hagamos la voluntad. Y de hecho nos exhorta en el versículo 27 del capítulo 1, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y esta exhortación, que la vamos a ver más adelante, no hoy día, tiene que ver justamente con esto. O sea, si mi vida es Cristo, ¿cómo voy a vivir? Como es digno del Señor. Absolutamente. Por lo tanto, voy a aceptar cualquier consejo que me ayude a eso. Ahora, y voy a ir creciendo, voy a ir madurando espiritualmente. Y esta madurez espiritual me va a impedir retroceder o caer. Y es lo que está pasando con Pablo. Y no solamente él no retrocede, sino que estima o considera que todo lo que está viviendo, todas las aflicciones son dignas de ser sufridas por el nombre del Señor. Es lo que le dije en un principio. Todo lo que a Pablo le importa es el Señor. Al final está Él. ¿Por qué? Porque el Señor es digno de todo. Si no es digno de todo, no es mi Señor. Jeremías también hablaba de eso, cuando dice: había en mi corazón como un fuego ardiente, se metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Dios pudo más que él, con un fuego ardiente en su corazón, una pasión por Dios, a pesar de que el trabajo que le tocó hacer a Jeremías no era fácil. Pero acuerde, Dios es el que hace la obra y Dios da el poder para hacer su obra. Él es
digno, y cuando estés en dificultades, Él te va a sacar de ahí, te va a llenar de gozo. Así funciona. Y bueno, por tiempo hay muchos otros pasajes que hablan de esto, pero no los vamos a ver ahora. Él es digno, el Señor es digno de ser adorado. De hecho, nos hizo nuevos para eso, para poder adorarlo. Y todos igualmente, porque todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Y esto de la igualdad no es tanto para enfatizar que somos iguales, sino para enfatizar que estamos todos juntos en lo mismo, como un cuerpo, como iglesia. Y eso es lo que tenemos que entender, que no funcionamos solos. Somos un cuerpo, somos una iglesia y tenemos que apoyarnos mutuamente, tenemos que animarnos mutuamente, buscarnos, para que todo el cuerpo adore al Señor. Si en el cuerpo uno no está adorando al Señor, está haciendo todo lo contrario, la cosa no va a funcionar bien y vamos a estar en problemas. La idea es que todos estemos buscando lo mismo, por eso cuando Dios somos todos iguales, por eso, unanimidad. En Gálatas Pablo va a decir, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, esto de bautizado en Cristo, que estamos en el cuerpo. Si todos somos iglesia, entonces estamos revestidos de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo, y el significado de esto es enorme. No solo porque el poder de Dios obra en nosotros, ¿sí? Recibiréis poder, ¿se acuerda ahí en el libro de los Hechos? No solo porque el amor de Dios nos capacita para amar como Él nos amó. Y de hecho, Cristo dice, y por esto todos conocerán que son mis discípulos, porque pueden amar como yo los amo. Tremendo. Y no solo porque es inmenso el significado de este pasaje, sino que además tiene el propósito de reproducir su gloria. ¿Cómo es eso? Recuerda, nosotros fuimos salvados para adorar al Señor, y de esa manera Él se glorifica. Y Él quiere que nosotros reproduzcamos en nuestras vidas a Cristo, el carácter de Cristo, su gloria. En Juan capítulo 17 va a hablar de esto, y hay una oración del Señor Jesucristo con el Padre que dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y está hablando de la unidad. ¿Cuál unidad? Que nosotros podemos ser uno con Él. ¿Cómo podemos ser uno si somos distintos? Y básicamente lo que dice el Señor, no solo que seamos uno con Él, que estemos en comunión, sino que estemos con el mismo carácter. Ese es el propósito que Cristo está haciendo en nosotros ahora, y que está haciendo en Pablo en este texto. ¿Y para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Wow! Tremendo. Para magnificar a Cristo en nuestras vidas. Y en el versículo 22 de Juan 17 va a decir, la gloria que me este pasaje es impresionante, dice, la gloria que me diste, la gloria de Dios, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Y de qué gloria está hablando? Entonces está hablando del carácter de Cristo reproducido en cada uno de nosotros. Como un pecador, alguien que está en contra de Dios, es cambiado, transformado, hecho nuevo, para que ahora glorifique a Dios, haga la obra de Dios, o dicho de mejor manera, Dios obre por medio de Él, siendo uno, en comunión. Gloria de Dios. Esa es la gloria de Dios que se manifiesta hoy día en este mundo por medio de la iglesia. Ahora, ¿cuándo somos uno nosotros? La oración del Señor es que nosotros seamos uno. Ahora, ¿cuándo somos uno? Uno podría preguntarse eso, ¿en qué ocasiones? Y vemos, por ejemplo, en las reuniones. Hacemos reuniones donde estamos todos juntos. Ahora las hacemos virtuales, pero estamos todos juntos. Y uno pregunta, ¿solo cuando estamos reunidos podemos ser uno, actuar como uno? ¿O podemos también hacerlo en otras ocasiones? Es una buena pregunta, ¿no? Nos podemos llamar, podemos conversar, y si podemos vernos también. ¿Por qué no lo hacemos cuando no estamos reunidos? Hay que hacerse cada uno esa pregunta. Ahora, y en estas reuniones, ¿y si yo no asisto? Porque como las reuniones son virtuales, nadie me ve si yo estoy o no estoy, ¿o sí? No. ¿Y qué pasa si yo no asisto? ¿Dónde estamos siendo uno?
Y uno empieza a pensarlo de esa manera y realmente estoy actuando a favor o en contra del cuerpo de Cristo. Las reuniones que hacemos, ¿las puedo categorizar? ¿Hay unas reuniones que son más importantes que otras? ¿Anhelas oír la voz de Dios? Porque Dios habla siempre y desde el punto de vista de las reuniones habla en todas y cada una de las reuniones. ¿Queremos oír su voz? Otra forma de ser uno en Cristo es la obediencia, que algo habíamos conversado. Y tenemos que crecer en obedecer al Señor con humildad. A veces lo que nos dedicamos a ver cuando hablamos de obediencia es ver cómo cumple el hermano las cosas que Dios pide. ¿Y yo? O cómo lo cumple el pastor, ¿no? Si dice ahí en 1 Timoteo que el pastor tiene que ser irreprensible, tiene una serie de condiciones que cumplir. Bueno, el pastor tiene que cumplirlas. ¿Y yo? Bueno, yo soy pastor, no, pero ¿y tú? El pastor debe enseñar. ¿Y los hermanos no? Sí, edificados son nosotros, todos tenemos que hacerlo. ¿Y los pecados? ¿Qué pasa con los pecados? Yo puedo tratar con el Señor mis propios pecados, pero ¿qué pasa con los pecados de mis hermanos? Y Dios también enseña qué hacer con eso. ¿Puedo yo aceptar pecados en mi familia? ¿Puedo convivir con pecados dentro de la iglesia? Y hay varios textos que hablan de eso, ¿no? Y tengo que realmente humillarme delante del Señor y decir, ayúdame a hacer las cosas como tú las dices, porque esas son las santas, no como yo las pienso. ¿Para qué? Para que podamos realmente ser uno. Y aprender. Siempre decimos, tenemos que aprender, tenemos que crecer. Que nadie se quede dormido, porque el que se duerme es llevado por cualquier corriente de doctrina y puede terminar quizás donde. La meta es que todos sepamos las mismas cosas. Por eso que nos reunimos, por eso que hacemos devocionales todos en el mismo texto, para ir buscando esta unanimidad en el crecer también. Y de esa manera ir obedeciendo, aunque sea en lo poco que sepas. Yo sé muy poco, bueno, obedece lo poco, ¿sí? Y el Señor dice que el que obedece lo poco, sobre mucho lo pondrá. De esa manera recompensa a sus siervos. Entonces no se trata de cuánto sé, se trata de cuánto hago. Y eso es lo que me hace estar siendo uno con el Señor y respondiendo a la oración. Mira, respondiendo a la oración que el mismo Señor Jesucristo hizo. Padre, que ellos sean uno conmigo así como yo soy uno contigo. Eso es lo que vamos a estar respondiendo, no menospreciando. Por eso cuando hablamos de la gloria del Señor tenemos que pensar en estas cosas, que sí nos alcanza. Asimismo, glorificando al Señor, y pensemos en una idea como piedras que son transformadas por el Señor en diamantes, algo precioso. Y esta idea la tenemos en Romanos, en el capítulo 8, va a decir que nosotros somos predestinados a tener la imagen del Señor Jesucristo. Dios está trabajando en nuestras vidas para eso. Y ahí vemos otra vez unanimidad de carácter, unanimidad de pensamientos. Y nuestra oración entonces tiene que ser apuntar a eso. Y cuando nuestras vidas son cambiadas, va a impactar no solo mi propia vida, sino que la de muchos alrededor mío. Y a eso estamos llamados como iglesia. Pablo era el gran perseguidor de la iglesia, ¿recuerda eso, no? Él lo único que quería era meter creyentes en la cárcel y si había que matarlos también. Pero Dios lo transforma de esta piedra que dije a un diamante tremendo. Y en la primera carta a Timoteo va a decir, voy a tomar algunas frases de los versículos. Dice, doy gracias, dice, al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel. Mira, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. El Señor cambia toda tu vida. Y tú puedes ver tu propio testimonio, cómo el Señor te rescató, no solo de la condenación, sino del pecado, para que no seas más esclavo del pecado y ahora puedas glorificarlo. Y en tu testimonio no solo ves lo que pasó atrás, sino que lo que está pasando ahora. ¿Cómo estás glorificando al Señor?
Y es lo que está enseñando otra vez Pablo en este texto, gozándose en las cosas donde el Señor lo tiene, da lo mismo lo que esté pasando conmigo, si estoy bien o mal, yo me gozo porque el Señor está obrando en mí, el Señor está siendo conocido y está siendo agigantado en mi corazón. Por tanto, y eso es lo que dice, y llegamos al versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo, y ahora entendemos perfectamente esa imagen. ¿Cómo esto de que para mí el vivir es Cristo? Porque mi corazón solo está lleno de Cristo y no cabe nada más que Cristo, y todo lo que Cristo da, me lo da. Esa es realmente la vida del creyente, es el propósito de mi vida, sea que esté en una situación de gozo, de alegría, o sea que esté en una situación total de aflicción, Cristo sigue siendo digno. Él es mi vida. Y ahora se entiende un poco más lo que comenzamos a hablar desde el principio. Y el morir es ganancia. Ahora, siempre pensamos cuán extraordinario va a ser estar en el cielo, en la presencia misma del Señor, viéndolo cara a cara. El morir es ganancia. Pero yo quiero llevarte quizás a algo que Pablo estaba pensando, por lo menos yo comencé a ver en este texto, que siguiendo la lógica anterior de si Cristo está haciéndose cada vez más y más grande, más potente en mi vida, en mi sentir, en mi pensar, entonces la ganancia, cuando yo muera, es poder decirle al Señor, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder cuando esté depositando a sus pies mis coronas. Esa es la ganancia de estar con Él en el cielo. Y tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo ahora, hoy, mañana, en estos días, en este cuerpo, en esta vida, en esta iglesia. ¿Puedes decir que tu vida es Cristo? ¿Que para ti el vivir es Cristo? Y el morir es ir con todas esas coronas al cielo a darle la honra y la gloria. Y el morir es esa ganancia. La oración, la dependencia del Espíritu, y que Cristo sea magnificado en tu corazón, en tu mente, en tu tiempo. Ese mensaje que Pablo le está comunicando a los filipenses y a nosotros hoy, y a tu corazón hoy. Oremos. Señor, gracias por que eres Dios, un tremendo Dios, que ha hecho una obra inmensa en cada uno de nosotros, que nos has rescatado de la miseria del pecado para tenernos en la gloria, para ser uno contigo. ¿Cuánto nos cuesta aún entender eso? Ayúdanos, te rogamos, a aprender a vivir y a crecer siendo uno contigo en esa gloria. Que cada vez nuestro corazón se llene más y más del conocimiento de Cristo. Que cada vez nuestras mentes se disciplinen más y más a someterse al Espíritu Santo, a buscar en tu palabra, a ser buenos oradores, a ayudarnos unos a otros, siendo un cuerpo fuerte, aún en nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque estamos aferrándonos a Cristo. ¿Por qué? Porque para nosotros el vivir es Cristo, y lo demás sigue siendo Cristo, aún en la muerte, ganancia. Gracias te damos, y en el nombre de Jesús oramos esto. Amén.
Bueno, hermanos, llegó el final de la reunión. Espero haya sido de bendición para todos y vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por un día más de vida, Señor. Gracias por lo inmensamente bueno que eres con nosotros. Gracias por que nos das cada día una oportunidad nueva para poder alabarte, Señor, y poder engrandecer tu nombre, Señor. Te damos gracias por las personas que estuvieron para poder hacer el culto, Señor, las alabanzas, y por el pastor que hizo la predicación, Señor. Te damos gracias por esta linda reunión, Señor. Gracias por todo, mi Dios. Amén. Eso, hermanos, espero que estén muy bien, que tengan un lindo domingo en familia. Eso, chao.